Ya la tenía preparada. Vamos a meter algunos más. ¿Cuántos que son? Bueno, qué suerte, me pone contento. Y en realidad yo me sumé, pero soy de la comisión de Fabiana, pero bueno, como para ir Ah, viendo. buenísimo. Es lo mejor que puedes hacer. Igual no es cuestión de cantidad, Yo, sino de calidad. Acá me están. No me puedo quejar, me están tengo trabajando Pensaba, una bastante bien. consulta. Sí, pensaste que dale. íbamos a estar medio. Porque cuando mandaste lo de poner el presente, yo estoy de otra Sí, computadora y lo único que me sale es marcar una opción 1, algo así, y sí, marqué marcá eso y lo opción uno y envié. mandalo. Pero eso yo me Ah, listo, ok. equivoqué. Vos mandalo así. Listo, Ahora lo listo, mando de listo. nuevo igual. Bueno, lo que les voy a pedir nuevamente, visibilícense, háganme el favor. Bueno, acá Obvio, sí, 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 estamos. Ahí tal la cual. mando de nuevo. A ver, vamos a poner chat, por si alguno entró más tarde. Espero a que entre Mariana. Uniendo. Y antes de que siga Leo, porque yo entré más tarde, ¿dijiste algo del TP2? No, por acá todavía nada, se dijo nada. Sí, te lo digo ya. El Ah, TP2 porque a entré tarde. partir de hoy a la mañana, todos los días, todos los lunes a las 8 de la mañana, lo actualizamos obviamente el Mm. domingo a las 11 y pico. Lo que pasa es que lo tenemos hecho y lo visibilizamos. Te va a aparecer lo que tenés que hacer. Si vos te metes en este momento, esperá que compartimos, total, mientras van entrando Más que todos. nada yo te preguntaba en función si hablaron algo de algún diseño curricular específico que tenemos que usar o, No, o solo lo que nos dieron ahí nos alcanza. Fíjate, curso de observación y prácticas. Dame un segundito, ahí está. Si vos te venís acá, te venís a trabajos prácticos y a partir de hoy a la mañana tenés la filmina del 13 del 9, ¿sí? Y te dice que ya está disponible. ¿En qué comisión estás? ¿Con quién, Joaco? Con vos en Profe, la hay H. gente esperando para entrar. Ay, ya va, perdón, ¿eh? ¿Estás conmigo? Disculpame, todavía no los Sí, conozco a todos. Bueno, te vas a la en la comisión de H. Dicroce, ya que ya entro, está uniendo gente. Espera, dame un segundito. Esto lo vamos a Yo cerrar un justo hoy le poquito. comenté también. Te vas a la comisión de Dicroce, en este caso, pasa con todos, con Vidal, con quien sea. Te vas a la comisión de Dicroce y acá vas a encontrar ya el trabajo práctico número 2, que lo vas a tocar acá y lo vas a descargar en PDF para poder hacerlo. ¿Sí? Si tocas acá, se abre. Ahí está un poquito lento internet, ¿ves? Ahí está el trabajo práctico número 2. ¿Ves? Trabajo práctico número 2 y el informe de observación. Acá tenés el trabajo práctico y un informe, y este informe va a ser el insumo para hacer el trabajo práctico Ah, número ok. 2. Y si tenés alguna duda si tenés alguna duda técnica, te venís a Al foro. novedades e información general y te vas acá a foro de consultas generales, tocas acá, y acá te van a responder. Mirá todos los que respondí. Todos estos los fui respondiendo. Y si tenés, eso es alguna duda técnica. Y aparte, en el trabajo práctico de tu comisión, que en este caso sería te digo el de Dicroce, pero vas a encontrar lo mismo en todas. Acá vas a encontrar, junto con el trabajo práctico número 2, que está acá, el foro de diálogo e intercambio para el trabajo práctico número 2, para hablar con tus compañeros. Yo no me meto mucho, los chusmeo, Ok. pero trato de que sea sí, por ahí sí puedo aporto, pero como uno más, ¿ves? Y yo acá ya puse, ¿ves? Comenzamos a trabajar esta semana, acá hay un espíritu donde, bueno, se explica un poquito, y ves, acá ya empezaron tus compañeros a responder. Después, de paso, los invito a todos los que están acá, no en el de mi comisión, en la comisión que les corresponda, ¿sí? Si están con Marcela, con Luisina, con Fabio, conmigo, aprovechen estos foros, porque acá se dicen muchas cosas, ¿sí? Cosas interesantes, aprovechenlo. Yo por ahí los dejo 2 o 3 días y por ahí meto algo, y por ahí no meto, y por ahí sí, pero no es tanto, ustedes preguntan y yo respondo, ustedes preguntan y yo respondo, sino que está pensado como foro de diálogo e intercambio, ¿sí? Que sea algo más lineal que intercambien entre ustedes. Bueno, volvemos al teórico porque si no, nos vamos para otro lado. ¿Se entendió, Joaco? Sí, sí, listo. Bien.
Ahí lo vas a tener todas las semanas. Bueno, entonces yo les decía hoy, presentación, esto que decíamos, ¿no? Del diseño, el desarrollo y el cierre que tiene este proyecto, vamos a ir hablando a lo largo de este teórico cómo se da estas etapas desde el diseño al cierre, cruzándolo con todos estos autores, o qué me van aportando estos autores para poder cerrarlo. Bien, ahora sí viene lo que hoy vos decías, que bueno, obviamente debe ser importante porque vos fíjate que estamos viendo las mismas cosas, o sea, vos lees el texto y decís, che, esto me hace ruido, ¿sí? Silvina Gibbs en un momento hace una diferenciación muy chiquitito al principio de su texto, pero para mí muy importante, entre lo que es planificar, ella dice planificar y actuar, ¿no? Dice, una cosa es planificar y otra cosa es actuar. Dice, porque hay docentes que hay técnicos que deciden y docentes que ejecutan, ¿sí? Así, ahora vamos a abrirlo un poco. ¿Qué quiere decir la autora con esto? ¿Quién me da Creo un que sería ejemplo? como lo que veníamos hablando de la diferencia entre hacer y ejecutar. O sea, por ahí veo muchas similitudes entre lo que decía. Seguro. Vos sabés que, sí, pero ojo que antes veníamos con Frigerio y Poggi, ¿eh? Ahora estamos con Silvina Gibbs. Son dos miradas. Uno habla esta autora ya habla de la gestión educativa, por decirlo de alguna manera. Saben que, les hago un comentario tonto, ¿no? No sé si va al caso. Mi nene juega al rugby. Y yo lo que veo, muchos de ustedes deben haber jugado, deben ser entrenadores o están metidos porque el hockey también tiene la misma lógica. Y yo lo que veo es que ellos tienen un entrenador en la cabeza, el head coach, que les hace la planificación, ¿sí? Son muchos entrenadores, semanal. Y el tipo se las baja. Me lo han mostrado los profes, todo. Se las pasan por correo, todo. Y todos, o sea, hay una cabeza de entrenador que les baja la planificación a los M6, a los M7, a los M8, y los profesores toman esa planificación y la hacen tal cual. O sea, serían como unos técnicos que ejecutan lo que otro pensó. O sea, hay uno que se encarga de pensar y hay otro que se encarga de ejecutar. Por eso acá, en el texto decía, ¿no? En un momento, compartir, técnicos que deciden o docentes que ejecutan, ¿no? Un poco para ver la diferencia. Vamos a ver qué dicen los autores y a ver si me ayudan a ahondar un poquito en esto, ¿no? Gibbs habla de modos de gestión educativa, que esto estaría por arriba del proyecto. O sea, es cómo yo pienso la educación, cómo gestiono la educación, y en función de eso, cómo diseño después mis proyectos. Pero estaría como un paso por arriba del proyecto. ¿Me siguen más o menos? Sí. Bien. ¿Quién me ayuda y me lee este? Porque ya estoy cansado de leer por hoy. Romy Pizarro, ¿te animás? Nico, ¿te animás? Sí, Sí, yo obvio. leo. Bueno, Ok, empezamos. lee Nico. Vamos uno cada uno. Qué buena que sos. Empezamos por Nico. Después te voy a dar el placer. Romy, dale. Modos de gestión educativa. Una concepción técnica de gestión plantea un objetivo para una escuela y luego desglosa una serie de actividades para lograrlo, pero sin tener en cuenta un otro, sin dar lugar en la incertidumbre, sin mirar demasiado el contexto. Desde esta perspectiva, la escuela se propone un objetivo, sin partir necesariamente de un dato de la realidad. Bueno, así daba las prácticas yo, hace unos años, ¿sí? Vos tenías un objetivo, tenías una expectativa de logro, la tenías que desglosar, decías, bueno, para el primer trimestre esto, para el segundo este, para el tercero esto, y dabas eso. Si los chicos llegaban, aprobaban. Y si los chicos, o si llegaban bien, aprobaban con un 10. Y si no llegaban, desaprobaban. ¿Sí? Esto es un modo de gestión educativa, es una concepción de gestión. ¿Sí? Es una concepción técnica. ¿Sí? Gibbs la contrapone con otro modo de gestión. Vamos a la otra para no vamos a dar ejemplos en esta, ¿no? Después lo van a dar ustedes. ¿Te animás, Romy? Sí, obvio. Modos de gestión educativa para Gibbs. Una gestión basada en una perspectiva superadora y que incluya el componente del conflicto, la negociación, la resistencia. Sabrá que no basta con pautar espacios de trabajo para lograr un auténtico trabajo en equipo.
Esta nueva concepción de gestión supone partir de un problema institucional, plantear un objetivo y buscar múltiples estrategias y actividades para lograrlo, sabiendo que dicho proceso nunca es lineal y que no se logra de una vez y para siempre, sino que precisa ajustes y revisiones permanentes. Muchas gracias, Romy. ¿Te animás a explicar qué es lo que está diciendo la autora o alguno que te ayude? Por ahí Juliana, que está ahí muy atenta, te ayuda un poco. Yo podría dar un ejemplo Mm. y que ayudaría a esta explicación y que Dale, lo viví Juaco, dale, antes de dale. la pandemia. Yo trabajo en el Instituto de Educación Física y Mm. antes de la pandemia estaba súper movido de profes, todo. Y en una me quedé mirando, observando una clase Perdón, y un Juaco, docente perdón. le decía a un chico, Pará. ¿Y en qué trabajas en el instituto? ¿Qué haces? como no docente. Ah, como no docente, sí. Como no docente. Pero nada, un día me quedé observando una clase y todo giraba en, el docente le decía al estudiante, si no te sale esta finta, ¿qué te voy a evaluar? ¿Cómo querés que te apruebe? Y ahí un poco se me venía esto de cuando uno está más posicionado de un lugar más tecnicista y desde lo que estoy evaluando de este pibe es solo que le salga la técnica de una finta en el básquet. Todo lo demás queda a un costado. Era como un ejemplo para traerlo a colación de estas dos filminas que leímos acá, que por ahí hacen alusión a Sí, una perspectiva. yo interpreté como que por ahí la que leí yo es como si fuese como muy cerrada, digamos, muy lineal, muy cerrada. Y esta, en cambio, como más abierta, en la cual justamente tiene en cuenta el contexto y por ahí problemas que pueden llegar a situaciones que pueden llegar a surgir. Que es más, es como relacionado por ahí con cosas que hemos visto a lo largo de la carrera, esta cuestión de síntesis y análisis, del espiral dialéctico, bueno, síntesis y análisis, plantear una situación, parar, corregir, volver a plantearla. Claro. Esta es la segunda. Y en cuanto a la primera, como muy cerrada, muy lineal, como, bueno, es esto. Claro. Ahí, Nico, por eso yo ponía el ejemplo. En la primera yo veía por ahí un docente posicionado desde ese lugar, ¿no? Claro. Entendiendo que solo evaluar una técnica sobre un estudiante y digo, solo te evalúo eso te aprueba o te desaprueba. Digo, todo tu historia, tu trayectoria, tu facilidad y tus complejidades que vos tenés por ser humano, digo, no quedan en otro lado, digo, no vemos Claro, otra tal manera cual. de poder interactuar ahí, a ver qué pasó, que no me sale esa finta, o evaluar otras cosas, como que nada. Cuando iban leyendo esto, esa situación se me vino como muy latente, del primer caso, ¿no? Del más tecnicista. Puede Sí. ser de que uno apunte más al resultado, a la obtención de aprender un gesto motriz, y el otro apunte más al proceso. ¿Me preguntás a mí o le preguntás a tus compañeros? No, digo yo, complementando un poco lo que dicen ellos, yo lo entiendo también como ellos, como que uno apunta más al objetivo, llegar a un objetivo, aprender un movimiento sin importar nada, si lo lograste bien, si no lo lograste mal. En cambio, la otra perspectiva apunta más al proceso, y cuando uno apunta al proceso debe tener en cuenta una serie de factores que en la otra concepción no se tiene en cuenta. La historia de cada chico, las posibilidades, etcétera, etcétera. Sí. Mira, ¿quién está hablando? A ver que los veo así, los puedo ver. Ah, Pablo, sí, discúlpame, no los veía. Mira, yo te voy a decir lo que yo creo, ¿no? Yo creo que los tres están o sea, es todo un combo, ¿no? Son varias cosas que trabajan en distintos niveles, pero que se funden todas. Los tres tienen razón. Es una concepción de la evaluación que tiene el docente, como bien marcaba hoy creo que Juaco, ¿sí? Como marcaba Pablo, también hay una concepción de educación física. O sea, si para mí la educación física es mejora del rendimiento deportivo y mejora de las capacidades motoras, voy a evaluar de una manera. Si para mí la educación física tiene que está relacionada con saberes relacionados con el cuerpo, pero también qué pasa, cómo el chico resuelve el conflicto, o sea, otras cosas, que es otra mirada en la educación física, también va a estar en este posicionamiento y cómo voy a pensar yo el proyecto.
Y sobre todo, algo que salió por ahí, creo que en un momento Marcos lo dijo, o no sé si, o Nico, no me acuerdo bien quién era, que también hay una concepción de alumno, hay una concepción de sujeto. Si yo al alumno lo entiendo como un sujeto, justamente por ser sujeto, con historias de vida particulares, con saberes particulares, con intereses particulares, entiendo que no tiene que tener, a ver, no tiene que tener los saberes que tiene que tener un alumno de tal año porque tiene esa edad, ¿sí? Hay una historia, hay un montón Tenemos de cosas que se van concepciones dando, previas y experiencias previas de con ese alumno distintos saberes que hacen también a la clase y que aportan. No lo tenés que considerar como que no sabe nada tu alumno, sino que también puede aportar y te puede enseñar. Sería como Sí, yo ahí haría una distinción, relación más dialéctica, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que, viste, cuando uno dice, por ejemplo, a ver, si yo te entiendo como un sujeto con realidades particulares, con intereses particulares, con vivencias particulares, con saberes particulares, vos podés saber esto o podés no saberlo o puede no interesarte. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿cómo va a ser mi proyecto para lograr que te interese? O por ahí buscar otra cosa que a vos te interese, o qué pasa si vos... Claro, por eso decía ahí a partir de un problema, por ahí puede ser que no sé, que no se lleven bien entre ellos y vos buscás la manera de, a partir de la clase de educación física, hacer que sean por ahí más tolerantes y más compañeros entre ellos a la hora de es que ahí hay jugar una un juego o de física. hacer un juego colaborativo, o bueno, verás la manera de plantear la clase para que se pueda dar esto de que se lleven mejor, si ese sería el problema, partiendo del problema desde dentro de la clase. Totalmente Sí, de pero acuerdo, ahí, y creo que es lo que digo, planteaba creo que recién, también creo que ahí era se Pablo. pierde. Ahí está la concepción de educación física. ¿Para qué está? ¿Para que aprenda a jugar mejor al vóley? ¿O para que frente a un problema ellas puedan arreglarlo, discutirlo, generar acuerdos, acordar esos acuerdos? O sea, ahí hay distintas concepciones de la educación física y por lo tanto distintas concepciones de proyecto. Está muy bien lo que vos decís, Romy, ¿sí? Pero fundamentalmente cómo veo al otro, ¿no? O sea, ¿lo veo como un sujeto o lo veo como un individuo? Un tipo que no, ya tiene que llegar acá este año y acá este año y acá este año y yo ya sé lo que hago y bueno, soy una especie de técnico, ¿no? Que voy dando actividades. Creo que por ahí dice, no es solamente arreglar el espacio y los materiales, sino que hay algo más en esta concepción de proyecto. Yo le digo un poco porque por ahí estas cosas sirven para pensar un poco el proyecto, ¿no? Para decir, bueno, ¿dónde estoy colocado de alguna manera? Muy bien, chicos, muy bien para mí los aportes. Bien, ¿algo más quieren decir con respecto a esto? Hola. ¿Sí? Ay, Dale, estaba Diana, hablando, pero... dale nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba hablando, pero no se escuchaba, no sé qué problema tiene mi celular que no anda el sonido. Con respecto a lo que decía Romy recién, es también entender qué papel juega el saber ahí. El saber que propone la educación física. Digo, el saber de la educación física es enseñar juego, deporte, gimnasia, o es que se lleven bien entre ellos. Digo, también se juega ahí el rol, una concepción de enseñanza. Totalmente de acuerdo. Que Totalmente de es acuerdo. Sí, Porque vos, lógico. antes de Tenés pensar razón. en la educación física, tenés que pensar en la educación. Ahí tenés un posicionamiento. tal Sí. cual. Hasta en la construcción de ciudadanía, si querés. Como todo diseño curricular arranca diciendo la construcción de la persona ciudadana, sus derechos y qué sé yo, y todo lo que engloba a la persona, digo, la educación física es parte, no puede hacerse la tonta, digo yo siempre, como tiene que hacerse que ahí cargo de me lo que parece le toca, digamos. Perdón, es que ahí también se juega la cuestión institucional, digo, la institucionalización de la práctica misma, y que hay que entender que la educación física como parte de una institución escolar, como forma legítima, digamos, donde se legitimó la educación física, porque en otros lugares quizás no se exija un profe de educación física, me imagino, por ejemplo, un gimnasio, un club, no es necesario que estemos recibidos, digo, a eso, la legitimidad de la educación física corre con esa institucionalización y tiene que, de alguna manera, cumplir con determinados parámetros para poder pertenecer. Y bueno, ahí también se juegan estas cuestiones de a ver si voy a enseñar lo que me dicen o voy a posicionarme teóricamente en una práctica que es distinta. Digo,
ahí hay también que entender ese rol institucional. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería hacer una aclaración con lo que comentó Romy, que vos comentaste una cosa que yo la quiero comentar, pero esto es mi punto de vista, lo tiro acá como para que lo discutamos. Cuando ella hablaba del conocer y del saber, bueno, yo voy más para el saber que para el conocer, ¿no? Con respecto a las prácticas docentes, pero ella plantea una cosa que dice que nosotros tenemos que aprender, así como el docente aprende del alumno, así como el alumno aprende del docente, el docente también tiene que aprender del docente. Para mí hay distintos niveles de saberes que tiene el docente, ¿sí? Si yo fuera el docente, no sé, de vóley, en este momento, que tengo que ustedes serían mis alumnos, hay un saber que está relacionado con el contenido específico, que es saber de vóley. Sea el reglamento, se hace el golpe de manos altas, o sea, hay un saber que tiene que ver con el deporte específicamente. Hay un saber que está vinculado con los aportes que me fue dando el profesorado con respecto, yo qué sé, a la psicología, cuando cursé, yo qué sé, sociología, o sea, saberes que yo tengo del entorno en general que me los dio el profesorado, ¿no? Tengo saberes que tienen que ver con las materias pedagógicas, con la didáctica, con la... ¿Cómo es? Con la didáctica, con la pedagogía, ¿sí? Y después hay otro tipo de saberes, que son los saberes que tienen que ver con conocer al alumno, con el contexto, con lo que está pasando, cómo actuar frente a una situación, que esos saberes son riquísimos, que son los que uno adquiere con la práctica, de alguna manera. Estos saberes, está buenísimo que yo los aprenda frente al alumno y que el alumno me ayude, y a mí me han enseñado un montón de cosas los chicos que se van modernizando, nuevas cosas, y yo aprendo con ellos, y cuando soy reflexivo. Pero con respecto a los otros saberes, yo como docente no me puedo dar el lujo de venir a enseñar vóley y digo, que me vayan enseñando ellos. Yo el contenido como docente tengo que saber. Yo no puedo no saber de pedagogía, no saber de didáctica, ¿sí? Saberes que tienen que ver con la formación docente, ¿sí? Porque si no es como que es todo vengo a dar y no sé, total voy a ir aprendiendo. A mí me pasó una vez que me llamaron para dar rugby en un colegio, y yo le dije, mira, la verdad de rugby no sé. Y no di, ¿qué voy a hacer? Si no sabés, o sea, hay saberes que se aprenden, y está bien que se aprendan, y te lo va dando la experiencia, pero hay saberes que tienen que ver con un montón de cosas que no puedo ir a aprenderlo. No sé, podemos discutirlo o no, ¿no? Pero bueno, hay un saber que... Leo, ¿Sí? Estás citando el ejemplo que nos dio la profe en la primera clase de la Escuela de Bellas Artes, que cuando, no daban hockey, dio el ejemplo, y cuando vino la profe que sabía hockey, se sumó hockey. Y digo, ahí ellos cómo fueron negociando y entendiendo hasta dónde uno puede, hasta dónde hay un saber que se puede poner en juego y dónde no. Digo, tampoco es sí, voy y doy todo, porque hay cosas que obviamente no uno digo maneja que no más pueda o maneja aprender a menos. dar hockey, porque no, obvio que sí, la obvio que persona sí. que da hockey juega de chiquita, tiene un saber bárbaro. Pero si a mí me dicen andar a dar, yo no puedo decir, ay, yo doy hockey, total voy aprendiendo. O sea, hay un saber por respeto al otro. ¿Se entiende? Claro. Yo no puedo venir a dar un texto acá, venir a dar clases si antes no leí a Frigerio, a Poggi, a Silvina Aguirre, leía La Punta de Andrea, leía a Piovani. O sea, yo vengo a dar acá un saber. Bueno, malo, regular, pero no puedo venir a aprender de ustedes. ¿Sí? Yo digo por esto de la ética docente, ¿no? Por el respeto al otro. Sí, hay un saber que yo voy a tener, como muy bien lo dijo Romy, estoy totalmente de acuerdo. Pero quería hacer esta distinción de decir, seamos profesionales también. ¿Sí? Porque yo he escuchado esto, ¿no? No sé dar softball, pero doy, porque igual yo puedo leer y aprender. Y hay un saber que, bueno, lo deben saber los que trabajan en clubes, en distintos lugares, que hay un saber que hay que tenerlo, hay que portarlo de alguna manera para poder dar clases. Sí, yo hasta está bueno lo que dice, para mí está bueno lo que trajo Romy, porque dependiendo del contexto también donde trabajemos, está bueno que ese saber, tener como bien el norte, es decir, el norte claro. Digo, si vamos a dar un deporte, por ejemplo, en escuela, no tampoco tener ese deporte como, bueno, de acá tienen que salir profesionales del rugby, del hockey, digo,
en algún punto tenemos que conocer ese contenido, pero saber que somos, como digo, a veces ponemos esto de somos inspiradores, primeros iniciadores de que el deporte se conozca, se sepa, se entienda, y que acá no estamos formando profesionales de un deporte. Digo, en una escuela. Depende de la concepción de educación física que tengas. Por eso, Vos, la yo concepción digo, de- sí, bueno, tu obvio, concepción sí, sí. es, yo estoy acá para formar deportistas, vas a ir Es para una ese cosa. lado. Y si Claro, el sí, fin es el deporte, sí. Ahora, si el deporte, en vez de ser un fin, para vos es un medio para llegar a otros saberes, bueno, por medio del deporte que aprendan a acordar cosas, a respetar consensos, a ser más tolerantes, a ser buenos Claro. ganadores, buenos perdedores, que mejoren sus saberes corporales. Totalmente de acuerdo, pero eso es otra mirada de la educación física. El deporte Claro, como sí. un medio para enseñar o el deporte como un fin. Y hay colegios que te dicen, Sí, sí. nuestra finalidad es que aprendan a jugar al, yo qué sé, X, lo que sea. handball. Y si saben, lanzan lanzamiento triple o 10, y si no, 7. Y ven otras cosas. Está en ustedes cómo se van a posicionar y qué van a entender y para qué creen ustedes que está la educación física y cuál es su finalidad como educadores. Por eso está muy bueno el aporte de Romy. ¿Sí? Para mí. Sí, y lo que esperan las instituciones de nosotros también. Digo, uno Y llega a lo un que marco espera la institucional institución de vos, que no es neutro. obviamente. Porque si vas a dar clases, Digo, hay si que vas, negociar con un contexto. Hasta dónde mirá, uno puede, dónde va, ¿viste? mirá, el otro día mi nene jugó contra el All Georgian, que son los chicos que van al San George. O sea, en las clases de educación física del San George les dan rugby y esa rugby que le dan van a competir contra otros clubes el fin de semana. Y ellos dan rugby. Tiene que ver también con una identidad institucional, que hacen prácticas que tienen que ver con su cultura, que no está ni bien ni mal. Ellos tienen una mirada y ahí dan rugby. Y no les importa si los chicos la pasan bien, no la pasan bien, aprenden, no aprenden, son tolerantes, no. Ellos van al deporte. Y si vos trabajas ahí, tenés que, bueno, si no, no trabajes ahí, como decía, bueno, Sí, sí. elegilo Profe, te también. tenés que adaptar al sistema, entonces, según la institución en la que estés, no podés hacer Mirá, lo vos que sabés quieras que, o llevar por ahí, qué sé yo, vos por ahí llevás el paradigma crítico de bandera, pero en una institución así es imposible por ahí que lo hagas. mirá, vos sabés que yo el otro día charlando con una persona que me parece muy inteligente, muy piola. En general todos los docentes son piolas del liceo. En general no, los docentes del liceo tienen un staff impresionante. Y charlando con un profe que es el jefe de departamento, que se llama Sergio Musa, él me decía, en la propuesta que tiene el Liceo de Bellas Artes, nosotros descubrimos que hay un grupo de chicos que buscan la competencia, que quieren competir. Entonces ellos tienen un grupo de competencia y van muy bien en handball y todos los años llegan a la final. Bueno, ahora no, pero llegan a la final, van a Mar del Plata, viajan, todo, y súper de elite. Porque ellos descubrieron que había chicos que lo demandan, que lo piden, que lo necesitan. Y hay chicos que no. Entonces ellos dan un abanico de propuestas, donde hay un profe del profesorado que se llama Facundo Ramírez, que da juegos alternativos, con toda la lógica que tienen estos juegos, ¿no? Pueden ser mixtos, son en general no, son juegos integradores, o sea, tienen una mirada, hay otros tipos de prácticas y hay otros tipos de prácticas. Tienen todo el abanico. Y no sé, no me pareció mal. O sea, ellos tienen un abanico y el chico elige, él es libre de anotarse donde ellos quieran. Y porque también, ¿quién es uno para decir, bueno, yo creo que la educación física tendría que pasar por acá y está mal lo que hace el otro? O sea, está bueno esto de dar distintas opciones para que los chicos, o sea, porque ahí está el tema de entenderlo como un sujeto. Bueno, si yo al otro lo reconozco como sujeto, también tengo que reconocer sus intereses, sus necesidades, sus demandas. Y si la demanda está, no me parece tan mal. Es mi punto de vista. Sí, No sé, pero ahí Leo también corre un poco la institucionalización de la práctica. Digo, no es lo mismo pensar la educación física en el liceo, teniendo como institución regente, digamos, la Universidad Nacional de La Plata, que tiene otra lógica, tienen otros presupuestos,
otras políticas educativas, que pensar la educación física en los colegios públicos, por ejemplo, que a veces no tenés materiales, a veces no tenés horario, tenés 40 minutos, y a veces te tenés que salir corriendo a otros colegios. Ahí hay otras lógicas funcionando, que Mirá, no hacen Liliana, posible ¿te llamaría la atención? Yo acá, justamente para reforzar, ¿no?, el trabajo que hacen, te llamaría la atención, el liceo es un colegio público, tienen la misma, o sea, no son chicos que vienen de un... Yo fui al liceo, estoy egresada del liceo. Claro, y vos sabés que es un colegio público y se puede, está bien. Tienen canchas, tienen otras cosas, ¿no? Pero hay un montón de escuelas que yo voy a ver cuando ustedes hacen las prácticas, que son una escuela de provincia, y bueno, con la cooperadora, los chicos cuidan mucho el material, van comprando, tienen lindas canchas de vóley, también compiten. Se puede, si se quiere, está bien. Cuanto más recursos, mejor. Pero quédate, y es una invitación que les hago a trabajar bien. Si se quiere, se puede. Y te puedo dar un montón, una infinidad de... Por ejemplo, ayer tuvimos, en el práctico anterior, charlamos con Cristian Brini, no sé cuántos de acá estuvieron en ese Zoom, y Cristian, por ejemplo, también son chicos muy especiales del industrial, cuidan el material, tienen lugar, siempre están haciendo torneos. Se puede, se puede. Sí, algunos es más fácil, otros es más difícil. Bueno, volvemos, chicos, porque si no, se nos va la clase. Quería marcar dos, tres También cositas. puede que, Sí. además de la institución en la que uno vaya a dar clase, también creo que depende mucho de la gestión de cada docente, ¿no? Principalmente, o más allá de la institución. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Cuanto más formado esté el docente, no sé, va a poder hacer materiales, no sé, reciclables. Se me ocurre, por ejemplo, no sé. Va a sacar, de algún lado lo va a sacar los materiales. Mirá, mi experiencia, pero bueno, es mi experiencia, ¿no? Me dice que, fíjense que el otro día nosotros cuando hicimos el trabajo práctico 1, justamente lo que hacen ustedes es ver los diseños de las escuelas, ver qué dice el diseño curricular, ver qué dicen los proyectos de gestión, ver, o sea, como para ir viendo que hay distintas miradas, distintos puntos de vista, porque el docente no es una isla dentro de la institución. El docente no es una isla. Mi experiencia me dice que cuanto más trabajan los docentes en común, no como isla, sino la institución en sí, más fácil se te hace. Te doy un ejemplo tonto. Hay un industrial que queda, por ahí lo conocen, en 7 y 70 y pico. ¿Lo ubican? 76, profe. 7 y 76. No sé si alguno fue, me va a ayudar. Donde está, está Facundo Ramírez trabajando ahí. Está este chico que hace los... Ay, ayúdenme. Que está en teoría de profesor. Ay, no me sale el nombre. ¿En qué teoría, profe? Creo que... 1, 2, 3. Habla de los juegos alternativos. Césaro. Césaro. Román César. Román César. Ay, no me salía el nombre. Aparte voy y le digo, hola Román, compañera, que charlamos una hora. Ajá. Donde hay un grupo de profes muy piolas. Entonces, por ejemplo, vos vas a esa escuela y él les enseñó a jugar, yo qué sé, picapunto, un montón de juegos, y ves a los pibes jugando en los recreos. Entonces, es como que se los enseña un profe, y después el otro, y después lo trabajan en los recreos, juegan squash, hacen cualquier cosa. Y está buenísimo cómo trabajan en esa escuela. O sea, tienen una mirada de la educación física, de qué prácticas está buena que se trabajen ahí, y vos ves cómo trabajan. Los chicos juegan en los recreos, a los juegos que les enseñan en educación física. Y, bueno, en el teórico de Fabiana, que también se sumó una profe que es del liceo, no me puedo acordar el nombre, también nos estaba contando que estaban implementando todos los juegos alternativos, los deportes alternativos, como el Ultimate Frisbee, el Ringo, o sea que... Mariana del Río. Ajá, Mariana. Pero Mariana trabaja en el área de gimnasia, o sea, ellos tienen como distintas áreas, y ella da, no es gimnasia, pero vendría a ser algo así como prácticas corporales, gímnicas, no sé cuánto, vendría a ser más o menos gimnasia, y el que trabaja los juegos alternativos en el liceo son Facundo Ramírez y Esteban Matinian, o sea, son como los especialistas en eso.
Sí. Pero bueno, igual se puede trabajar. Yo trabajo Ultimate, lo trabajo con los chicos en Colegio Nacional, no es que es exclusivo, pero ellos saben mucho de juegos alternativos. Está bueno, bueno, en la escuela de 12 y 60 está la turca Miriam Burga. Miriam Burga, que se trabaja muy bien ahí, muy bien. Ahí está con el Cosval. Y lo que pasa es que, claro, son profesores que vienen y que traccionan y que hablan con compañeros y les explican y los invitan a seminarios y bueno, se puede trabajar, no se crean. Hay cosas muy claras en las escuelas. Bueno, vamos en 12 y 60. ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí, más o menos, dale. Que en 12 y 60 mi mamá es preceptora y trabajó con Miriam. Y justo lo que tiene ese colegio es que es uno de los pocos colegios que tienen especialidad de educación física. Claro, entonces bueno, ese es algo colegio, que se puede trabajar. sí, es verdad. Ese colegio tiene hacen la especialización en educación física y hay materias especiales. Sí, eso es verdad. Pero yo te estoy hablando de las clases de educación física comunes, las clases de educación física. Es muy piola cómo se trabaja. Bueno, vamos a esto porque me gustaría, o sea, está buenísimo esto que hablamos, pero por ahí hay cosas hay algunas cosas de los autores que no las quiero dejar pasar de largo. Bueno, cerramos con Frigerio y Poggi, ¿no? La actividad de proyectar se escribe siempre desde una... Acá vamos a tratar de hacer un crossover, unir dos autores y ver más o menos cómo se va trabajando esto, que ustedes lo plantearon, ¿no? Dice, la actividad de proyectar se escribe siempre en una intencionalidad política. Es posible afirmar entonces que los proyectos jamás son neutros. Que hoy ustedes lo plantearon esto, ¿no? De que el proyecto no es neutro, ¿sí? Siempre es político. ¿Por qué es político? A ver, ¿quién me explica por qué un proyecto es político? No porque es peronista o radical, ¿por qué es político un proyecto? Porque siempre el profesor está parado desde una perspectiva y desde un paradigma desde donde concibe la educación física, al alumno, y siempre tiene... Ya estás. Muy bien. Sí, perfecto. Sí, seguí. No, y siempre tiene decisiones tomadas a partir de lo que él piensa y de lo que cree que está bien, o de cómo dirigirse y demás. Si nos situamos cuando parte de la educación física, aparte en un estado moderno, y a partir de ahí se empieza a identificar con lo político. Sí, y aparte, no, pero no lo político en el sentido. Sí, bueno, obviamente, ¿no? La política nace es hija de la modernidad, ¿no? Porque obviamente en la Edad Media no había política porque había otro sistema de gobierno, pero político en el sentido de, como bien dice Romy, ¿no? Yo me pongo en una postura y desde una postura pienso mi propuesta, ¿sí? Entonces, eso termina siendo político, porque yo creo que se debe enseñar así, porque yo creo que debería hacer hincapié sobre estos contenidos, porque yo creo que el alumno debería trabajarlo de esta manera, porque lo entiendo así. Entonces, eso termina siendo una postura, es una postura política, y eso es importantísimo pensarlo al momento de pensar el proyecto, ¿no? Eso es lo que me decía recién, lo que me planteaba Frigerio, y esa postura política, ¿no? Que me decía Romy, decir, bueno, yo me paro acá. ¿Desde dónde se sustenta esa posición? ¿Desde dónde? De la posición ética, como dice ahí. Bien, ¿sí? Bueno, se lo puse acá escrito, ¿sí? Desde una posición ética, desde lo que yo entiendo, ¿sí? Que está bien o no está bien. Claro. Por eso, y acá haríamos un loop, ¿sí? Tomando a como empezamos hoy, yo diría... Está por cortar, profe, también el tiempo. Empezamos de nuevo, no te preocupes. Yo diría, como para cerrar esta idea, ¿no? Dado que los proyectos dan cuenta y se sostienen desde una posición ética, los proyectos no pueden reducirse a una cuestión técnica. ¿Sí? O sea, tiraría esto del docente técnico que viene, que le dan algo, que el tipo lo repite. No, si yo soy un tipo comprometido y si yo entiendo que la educación va por acá, bueno, desde este lado me tengo que parar para poder